El amor en la industria del espectáculo suele medirse no por la solidez de sus cimientos, sino por la velocidad implacable con la que se consume bajo el foco incandescente de la atención pública. Cuando la noticia de la ruptura entre Dakota Johnson y el músico conocido artísticamente como Role Model irrumpió los titulares tras algo más de 6 meses de discreto pero continuo romance, pocos dentro del círculo íntimo de Hollywood se mostraron verdaderamente sorprendidos. La historia entre la actriz consagrada, heredera de una de las dinastías más ilustres del cine norteamericano, y el cantautor de pop alternativo cuyos temas exploran la vulnerabilidad, la ansiedad urbana y el desamor, había comenzado como una chispa imprevista en medio del ajetreo estival. Sin embargo, lo que parecía ser una complicidad renovadora para ambos terminó convirtiéndose en un complejo ejercicio de malabarismo entre dos mundos, dos ritmos de vida y dos visiones del futuro radicalmente opuestas que acabaron por colisionar de manera inevitable. Para comprender la naturaleza de este desenlace es necesario remontarse a los orígenes de una atracción que descolocó a la prensa del corazón desde sus primeros compases. Dakota Johnson, siempre caracterizada por un aura de sofisticación madura y una prudencia casi férrea respecto a su privacidad, venía de cerrar etapas personales de larga duración que habían marcado gran parte de su madurez. Su perfil en la industria no es solo el de una estrella internacional capaz de encabezar franquicias taquilleras y producciones independientes de culto, sino también el de una figura asentada en la dinámica de Los Ángeles, rodeada de un círculo de amistades consolidadas y compromisos profesionales que abarcan la actuación, la producción cinematográfica y el activismo social. Por su parte, Tucker Pillsbury, nombre real de Role Model, representa a una generación de artistas que han construido su identidad a través de la honestidad cruda de sus letras, navegando entre la cultura joven, las giras constantes y una presencia digital tan fluida como espontánea. La colisión de estos dos universos generó de inmediato una fascinación magnética que alimentó las especulaciones de los fotógrafos y la curiosidad de los seguidores de ambos. Durante los primeros meses, la relación floreció en la penumbra deliberada que Dakota siempre ha sabido cultivar con maestría. Se les vio compartiendo paseos tranquilos por los barrios residenciales de California, asistiendo a pequeños conciertos locales alejamientos de las cámaras principales y disfrutando de cenas reservadas donde las risas compartidas sugerían una afinidad genuina. Aquellos que los observaron de cerca durante esa fase inicial describían una dinámica fresca y desenfadada, donde la frescura e irreverencia del músico aportaban una brisa de ligereza a la rutina de la actriz, mientras que la experiencia y serenidad de ella servían como un ancla en medio de la vorágine de la industria musical. Era el tipo de romance de verano que parece desafiar las probabilidades, sustentado en el descubrimiento mutuo, en largas conversaciones sobre arte, música y proyectos de vida, y en la fascinación por descubrir al individuo detrás de la personalidad pública. Sin embargo, a medida que el calendario avanzaba y las exigencias laborales volvían a cobrar fuerza tras la tregua estival, las fricciones estructurales de la pareja comenzaron a hacerse evidentes. El principal factor de desgaste, según revelan fuentes cercanas a la pareja, no fue un evento dramático ni una traición mediática, sino la insalvable brecha de sus respectivos calendarios y la disparidad de sus momentos vitales. Dakota Johnson se encontraba inmersa en la preparación y rodaje de múltiples proyectos cinematográficos que requerían no solo su presencia física en distintas partes del globo, sino también un nivel de concentración y compromiso emocional absoluto. La actuación, especialmente los papeles complejos por los que la actriz suele decantarse en los últimos años, exige un aislamiento temporal que dificulta enormemente el mantenimiento de vínculos afectivos recientes. De manera paralela, Role Model se hallaba en un punto de inflexión crucial dentro de su carrera musical. El lanzamiento de nuevo material discográfico y la planificación de una extensa gira de conciertos exigían de él una disponibilidad total y una inmersión completa en la carretera. Para un músico en pleno ascenso, los periodos de gira no son simplemente viajes de trabajo, sino maratones emocionales que implican cambios constantes de zona horaria, noches en vela, ensayos agotadores y una exposición mediática permanente ante miles de seguidores. La distancia física, multiplicada por la diferencia de horarios y la fatiga acumulada, comenzó a transformar las llamadas telefónicas breves y los mensajes fragmentados en el único puente de comunicación entre dos personas que apenas estaban aprendiendo a conocerse en profundidad. A este choque de agendas se sumó una divergencia más profunda relacionada con la percepción de la fama y la exposición pública. Dakota, habiendo crecido en el seno de una familia célebre con Don Johnson y Melanie Griffith como progenitores, aprendió desde la infancia las reglas del juego de Hollywood. Para ella, la preservación de la intimidad no es un mero capricho, sino un mecanismo de supervivencia psicológica indispensable para mantener la cordura y proteger sus relaciones personales. Su estrategia siempre ha sido la discreción absoluta, evitando alimentar la maquinaria del rumor y reservando la esfera privada de manera casi hermética. Por el contrario, la carrera de Role Model se nutre directamente de la exposición de la intimidad. Como cantautor de la era digital, su conexión con el público se basa en la transparencia emocional,
en compartir fragmentos de su día a día y en traducir sus vivencias sentimentales en canciones que funcionan como un diario abierto para sus oyentes. Esta diferencia de enfoque respecto a lo que debe mantenerse en reserva y lo que puede ser compartido generó ciertas fricciones invisibles pero constantes. Mientras que para la espontaneidad y la apertura eran formas naturales de expresión, para ella la sobreexposición amenazaba con distorsionar la autenticidad de lo que estaban construyendo lejos de los focos. El paso de los meses comenzó a evaporar la novedad del inicio, dando paso a la dura realidad de las incompatibilidades cotidianas. Con algo más de medio año de trayecto recorrido, la pareja tuvo que enfrentarse a la conversación definitiva que muchas relaciones en la industria postergan hasta que el deterioro es irreversible. En el caso de Dakota y Tucker, las fuentes coinciden en que el diálogo se produjo desde el respeto mutuo y la madurez emocional. Ambos comprendieron que el afecto sincero y la admiración que se profesaban no eran suficientes para superar la falta de tiempo de calidad juntos y los proyectos de vida inmediatos que tiraban de ellos en direcciones diametralmente opuestas. Decidir poner fin a la relación antes de que el resentimiento o el cansancio amargaran los recuerdos compartidos fue un acto de honestidad mutua. No hubo grandes disputas ni ultimátums dramáticos, sino la constatación serena de que sus caminos, aunque deslumbrantes por separado, no podían discurrir de manera paralela en ese tramo de sus vidas. La ruptura se selló de forma discreta, tal como había transcurrido gran parte de su romance, con el compromiso tácito de mantener el cariño y el respeto por lo que significaron el uno para el otro durante esos meses de complicidad. Tras la separación, ambos han volcado sus energías en sus respectivos refugios creativos. Dakota Johnson continúa consolidando su trayectoria como una de las figuras más versátiles de la industria del cine, centrada en sus proyectos de producción y en sus próximos desafíos actorales, rodeada por el círculo de apoyo incondicional de sus amigos de toda la vida en Los Ángeles. Por su parte, Role Model ha encontrado en el proceso de ruptura la inspiración visceral que suele alimentar su música, traduciendo el dolor de la despedida y la nostalgia de lo que pudo ser en composiciones que sin duda resonarán en sus próximos trabajos discográficos. La historia entre Dakota Johnson y Role Model quedará registrada como un capítulo breve pero intenso en la biografía sentimental de ambos, un recordatorio de que en el universo deslumbrante y efímero del espectáculo, la sincronía de los tiempos suele ser un ingrediente tan determinante como la propia química del corazón. A veces, la decisión más valiente que dos personas pueden tomar no es insistir en un camino compartido imposible, sino despedirse a tiempo para permitir que cada uno siga brillando con luz propia en sus respectivos horizontes. La resonancia de una ruptura en los círculos de la cultura popular rara vez concluye con el simple apretón de manos que sella la despedida en privado. Para dos artistas de trayectorias tan dispares pero igualmente magnéticas, las semanas posteriores a la decisión se convirtieron en un periodo de paulatina asimilación, donde cada gesto, cada aparición pública y cada silencio calculado fue analizado bajo el microscopio de una audiencia ansiosa por descifrar las costuras invisibles del desamor. Mientras los tabloides intentaban construir narrativas complejas repletas de celos profesionales o discordias irreconciliables, la realidad de los hechos se abría paso de forma mucho más austera y cotidiana, la amarga certeza de que el cariño no siempre basta cuando el entorno impone sus propias reglas de juego. Dakota Johnson, curtida desde la cuna en las marejadas mediáticas que envuelven a las grandes dinastías de Hollywood, optó por la estrategia que mejor conoce y domina: el refugio, la disciplina del trabajo y la búsqueda de la discreción absoluta. Quienes la frecuentaron durante los días posteriores a la noticia observaron en ella una serenidad contenida, la actitud de alguien que ha aprendido a procesar las ausencias lejos del ruido exterior. Lejos de dejarse recluir por la melancolía, la actriz volcó su atención en la fase de postproducción de sus proyectos cinematográficos y en la búsqueda de nuevos guiones a través de su compañía productora, reafirmando que su identidad profesional y su equilibrio personal residen en el control minucioso de su propia narrativa. Sus contadas salidas a la luz pública en las calles de California transmitían la imagen de una mujer centrada en su entorno más íntimo, arropada por amistades de toda la vida que constituyen su verdadero sostén emocional. Por su parte, Tucker Pillsbury encontró en el aislamiento del estudio de grabación el catalizador natural para canalizar el impacto emocional del distanciamiento. Para un cantautor cuya identidad lírica se sostiene sobre la vulnerabilidad descarada y el escrutinio de sus propias imperfecciones, el fin de una relación de más de medio año representaba un terreno fértil e inevitable para la creación artística. En las sesiones de composición que siguieron a la separación,
la música de Role Model pareció adquirir una textura más densa y melancólica, abandonando por un momento la ironía desencantada para adentrarse en la contemplación de la soledad, el cansancio del nomadismo de las giras y la amargura que deja al constatar cómo dos personas inteligentes pueden quererse sinceramente, y aún así, resultar incompatibles en la práctica. El análisis de esta brecha generacional e industrial permite entender que el fracaso de la pareja no respondió a una falta de intencionalidad, sino a la naturaleza radicalmente opuesta de sus rutinas. Mientras el universo del cine exige periodos prolongados de inmersión en platós aislados, donde los horarios se dilatan y el contacto con el exterior se reduce al mínimo imprescindible, la industria de la música contemporánea exige una presencia constante, una hiperconectividad permanente con la audiencia y una movilidad geográfica implacable. Para Role Model, los compromisos promocionales, los festivales y las giras internacionales no eran simples obligaciones laborales, sino la columna vertebral de una carrera en plena fase de consolidación. Intentar encajar ese ritmo frenético con la necesidad de Dakota de proteger su espacio íntimo y mantener un estilo de vida más pausado y analógico terminó por generar un desgaste constante que erosionó la complicidad inicial. Con el paso del tiempo, la tormenta mediática fue perdiendo fuerza hasta disolverse en el flujo incesante de la actualidad del espectáculo. La historia entre la actriz y el músico quedó archivada como uno de esos breves encuentros de vidas cruzadas que, sin llegar a echar raíces profundas, dejan una huella imborrable en la memoria de sus protagonistas. Ambos continúan hoy recorriendo sus sendas individuales con la convicción de haber actuado con la madurez necesaria para detener a tiempo lo que amenazaba con convertirse en un desgaste doloroso. Dakota Johnson reafirma su estatus como una de las intérpretes más inteligentes y versátiles de su generación, mientras que Role Model sigue dando voz a las incertidumbres emocionales de una juventud que busca respuestas en la música. Al final, el epílogo de su romance no fue un estallido de reproches, sino la simple aceptación de que algunas historias están destinadas a ser breves, intensas y luminosas, dejando tras de sí el aprendizaje de que saber marcharse a tiempo es también una forma profunda de respeto. El cierre definitivo de este capítulo no tardó en dejar sus huellas en el terreno donde ambos creadores se sienten más cómodos: el arte. Para el público general, la ruptura fue un titular de impacto efímero que cedió su lugar a nuevas noticias. Sin embargo, en los ecosistemas creativos de Los Ángeles y Nueva York, las secuelas de la separación continuaron resonando a través de sutilezas que solo los observadores más atentos supieron descifrar. La distancia definitiva permitió que la perspectiva sustituyera la tensión de los últimos días, transformando lo que pudo ser un enfrentamiento mediático en una pausada digestión personal. Dakota Johnson continuó su trayectoria con la elegancia contenida que la distingue. En sus posteriores intervenciones públicas y promocionales, mantuvo un hermetismo impecable respecto a su vida sentimental, rehusando convertir su intimidad en material de consumo para la prensa rosa. Esta postura no solo reafirmó su dignidad profesional, sino que sirvió para blindar los recuerdos de una etapa que, aunque breve, aportó un matiz de aire fresco a un periodo de intensa carga laboral. La actriz canalizó toda esa energía contenida en la elección de proyectos cinematográficos cada vez más arriesgados, apostando por narrativas que exploran la complejidad de las relaciones humanas, la independencia emocional y la búsqueda de la identidad en un mundo hiperconectado. Por otra parte, la respuesta de Role Model siguió el cauce propio de un artista para quien la catarsis musical es una necesidad biológica. Las composiciones que emergieron de sus posteriores sesiones de estudio reflejaron una maduración lírica notable. La figura de la musa inalcanzable, la frustración por la falta de tiempo y la tristeza serena que deja la despedida de un amor genuino se convirtieron en temas recurrentes de su repertorio. Quienes escucharon sus nuevos temas identificaron de inmediato esa atmósfera de melancolía elegante que suele acompañar a las relaciones truncadas no por la falta de afecto, sino por la imposibilidad de coexistir en el mismo tiempo y espacio. La historia de Dakota Johnson y Role Model acaba convirtiéndose así en un vivo reflejo de las dinámicas sentimentales contemporáneas dentro de la élite artística. Nos recuerda que la fascinación mutua, el talento y la atracción inicial son a menudo insuficientes para sostener un proyecto de vida común cuando las agendas, las prioridades generacionales y la exposición pública tiran en direcciones opuestas. La verdadera madurez no reside en forzar un destino compartido a cualquier precio,
sino en tener la lucidez de reconocer el momento exacto en que es mejor soltar el lazo para preservar la admiración intacta. Hoy, con ambos volcados por completo en sus respectivos mundos, la breve chispa que encendieron juntos se apaga definitivamente en la memoria pública, dejando como único rastro la certeza de que algunas historias de amor valen la pena precisamente por la intensidad con la que se vivieron durante su efímero viaje.